Bueno, iba a hacer una especie de significación, pero bueno, no quiero complicar mucho tampoco el vídeo porque tampoco soy muy experto en hacer cosas así de performance, pero sí explicar lo que tenía pensado hacer. Pues estamos en una habitación donde entra un sol radiante por la ventana y mm, de repente la persiana cae por completo y se produce una absoluta oscuridad en la habitación. No vemos nada. Todo se ha vuelto oscuro de golpe, de repente. Me hago entonces de una vela. Cojo una vela, la enciendo, una llamita pequeña, así muy tenue, que da una luz pues flojita y débil en esa habitación que antes estaba tan bien iluminada por el sol. Y bueno, pues poco a poco, en esa penumbra de la vela, voy subiendo la persiana, o se va pudiendo subir la persiana. Porque más o menos con la vela ya voy entendiendo dónde están las cosas, me hago la idea de dónde está la puerta, de dónde está la cama, de dónde está el armario y dónde está la ventana. Y puedo llegar a la persiana, ir abriendo la persiana. Con cuidado, porque la persiana se había roto y tengo que ir intentando levantarla con cuidado. Bueno, de esa forma, la claridad de fuera, potente, empieza a entrar en la habitación y a dar la luz, que es mucho mejor y más potente que esa velita, ¿verdad? Pues los albores de la fe son algo parecido a este escenario. El hombre, en su relación original con Dios, estaba rodeado de luz. Todo lo veía claro, todo lo veía sin dudas, todo era tratado directamente con el Creador, con Dios, y todo era un continuo avance y aprendizaje y prosperidad en todo lo que se iba haciendo, hasta que el pecado lo destruye todo, destruye la relación con Dios y a raíz de ahí todo es oscuridad y perdición, confusión, dudas, etc. Y es que cae entonces la oscuridad total sobre la humanidad. Han pasado siglos desde que Adán y Eva se separaron de Dios y con ellos pues toda su descendencia, toda la humanidad queda separada, enemistada de Dios por culpa del pecado. La enseñanza laica dice que el hombre ha creado a Dios y que ha inventado la religión y todo esto es producto de nuestra invención. Bueno, sí es cierto que hay muchísimas religiones, muchísimos dioses, muchísimas ideas inventadas, creadas por el hombre, pero hay un Dios vivo y verdadero, real, que se ha manifestado a sí mismo, que ha manifestado su reino, sus formas, sus leyes, sus deseos, sus caminos, y nos lo ha enseñado y nos dice que no es así como suceden las cosas con Él, que Él no ha sido inventado por nadie, que Él es el que nos ha creado y nos ha hecho a nosotros. Así que una brecha de dimensiones eternas se abre en la esfera de la relación de Dios y el hombre. La separación es tal entre ambos que la aceptación misma, como dije en el vídeo anterior, la aceptación misma de la existencia de Dios, que tú y que yo creamos que Dios existe, es uno de los mayores problemas con los que la humanidad choca hasta el día de hoy. Ya son siglos los que pasan desde aquello que ocurrió con Adán y Eva, siendo imprescindible algo que no necesitaban Adán y Eva, pero que todos sus descendientes, desde Caín y Abel hasta hoy, lo necesitan. Y que empezó a estrenar Abel, y es la fe. Así es como comienza esa velita que se enciende en esa habitación que se apagó para la humanidad entera. Una velita, una fe, ahí dando su testimonio, agradando a Dios. Ofreció Abel sacrificio que agradó a Dios y fue aceptado por Dios.
Eso le costó la vida, porque el hermano, envidioso, perdido, muerto de celos, lo mató por causa de esa situación. Una manifestación muy propia y característica del pecado en el hombre, ¿verdad? Su hermano fratricida. Bueno, pues han pasado ya cientos de miles de hombres sobre la faz de la tierra y muchas generaciones, incluso, bueno, llega a ocurrir hasta un diluvio, ¿no? Universal, en el que se acaba con toda una generación de seres humanos y vuelve a haber una generación nueva a raíz de la familia de Noé, que es la que se salva en el arca. Y ahí empieza otra vez una serie de naciones, de pueblos y de razas que salen de ellos. Y llega un momento en el que empieza a abrirse la persiana. Esa que decía yo, ahora empieza a abrirse la persiana y entran los rayos de luz un poquito más esclarecedores. La humanidad va a empezar a ver algo que Dios quiere dejar patente para todos nosotros respecto a la fe. Y lo hace con un hombre, con una persona, con un ser humano como tú y como yo. Un hombre que se llamaba Abraham. Mirad, en la antigua Mesopotamia, en tierra de Oriente Medio, una ciudad importante con gentes poderosas y un nivel desarrollado de civilización. Esa ciudad era llamada Ur, de los caldeos, de la tierra caldea. Es escenario de uno de los acontecimientos más relevantes y trascendentes que se dan en la historia de la humanidad a nivel bíblico. Dios llama a un hombre. Ya digo, han pasado generaciones, pero muchas generaciones. Hay pueblos, naciones ya, hay imperios sobre la tierra. Y de repente Dios llama a un hombre concreto de uno de esos pueblos. Ya digo que se llama Ur, esa ciudad. Este Dios, es espíritu, es invisible, es inaccesible, es eterno. Pero se acerca y se presenta a un hombre allí en su ciudad, en su lugar donde vive, y le llama y le da una orden. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Eso está en el capítulo 12 de Génesis, en el primer versículo, ¿vale? Génesis capítulo 12, versículo 1. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Se trata de un llamamiento con un propósito de dimensiones tremendas. El propósito que tiene Dios con ese llamamiento a ese hombre es tremendo y cuyas consecuencias van a ser para la eternidad incluso. Ahí comienza uno de los momentos más claves del plan de salvación de Dios para la humanidad. Uno de los momentos más claves, no el momento más clave, ¿vale? Cuando Dios llama a Abraham y le dice a la tierra que te mostraré, Abraham comienza a actuar con fe. Abraham no discute a Dios. Abraham no pregunta a Dios. Abraham directamente se pone a andar sin saber a dónde iba. Tú estás en tu casa, en tu ciudad, y de repente te dicen, ven, sal de ahí, deja a tu parentela, coge tu mujer, tus niños si quieres, pero deja todo tu clan allí donde estás y ponte a andar y ve a la tierra que te mostraré. ¿Qué tierra? Ya te lo diré. ¿Y voy a sin saber a dónde voy? Sí. Y Abraham sigue y se pone a andar y coge camino y se pone a caminar. Comienza la fe. Comienza a actuar un hombre de fe. Ahora fijaros que eso es fundamental, que eso fue un buen comienzo como respuesta del hombre a ese Dios que de repente se le presenta. Abraham no era judío, ni era hebreo, ni era nada de eso. Abraham era un hombre de la tierra. Y no era del pueblo de Israel porque Israel iba a ser su nieto. Así que él existe antes que el pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Un hombre cualquiera de la tierra. Pero ya comienza
dando un buen paso, obedeciendo a Dios. Y hemos dicho que ese propósito que tiene Dios con Abraham es tremendamente trascendente, de dimensiones eternas. Y mirad, si queréis una frase que pueda resumir ese concepto de la grandeza del plan de Dios con Abraham, se encuentra en una promesa que Dios le hace. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Fijaros, en tu simiente, en tu descendencia, en un descendiente tuyo, van a ser benditas todas las naciones de la tierra. No los judíos, no los americanos, no los japoneses, no los etíopes, sino todas las naciones de la tierra. Así apunta Dios en sus propósitos y sus proyectos. Ahora, ¿qué es lo que empieza a cocerse, digamos, ¿no? Aquí, en esto que Dios hace al llamar a Abraham y darle ese mandamiento. Pues comienza a fraguarse los cimientos de la fe, que en su día el Mesías, el Salvador que vendría, pues va a demandar de todos y cada uno de los hombres para otorgarle la salvación y vida eterna. Ahí están los cimientos de esa fe que Jesucristo va a pedir de ti y de mí para darte la salvación y la vida eterna que Él ofrece. Acordaros del otro vídeo, el de las tenazas. Yo te doy un lingote de oro, pero tienes que cogerlo con tenazas. Yo te ofrezco la salvación, he muerto por ti, me dice el Señor. Fui crucificado por tus pecados para salvarte y darte vida eterna con Dios. Pero eso va a ser tuyo si lo tomas con las tenazas, ilustrativamente, ¿no? De la fe. Si tienes fe y lo crees y lo tomas para ti en tu corazón, confiando plenamente en que yo soy galardonador de los que me creen. Así en Romanos capítulo 4, versículo 16 y Gálatas 3, 7 al 8, aprendemos cómo es en base a la fe que Dios demanda de nosotros el poder hacernos partícipes, beneficiarios de ese don tan grande que Dios nos ofrece como es la vida eterna. Ahora mirad, no consistía en ser de la etnia de Abraham, no consistía en hacerse judío o hebreo, no consistía en ser adoptado por la familia de Abraham, sino consistía en ser de la fe de Abraham. El Señor dijo que a los fariseos, que una vez pues ellos se la daban de hijos de Abraham, le dijo, pues mira, Dios puede hacer que de estas piedras salgan hijos de Abraham. O sea, si es por ser de parientes de Abraham, genealogía de Abraham, Dios tiene poder para sacar hijos de Abraham de estas piedras. Pero no consiste en eso. Lo que Dios pide es que seáis conforme a la fe de Abraham, que no dudó de Dios y que obedeció a Dios. Esa es la fe de Abraham. ¿Vale? Por tanto, ¿en qué consiste y qué nos enseñan las Escrituras acerca de la fe de Abraham? La fe es un término usado en el lenguaje de forma muy amplia y es un término entendido pues socialmente pues en muchos ámbitos, ¿no? No solo en el religioso. Básicamente consiste en creer y confiar, ¿verdad? Ten fe, eso no va a suceder, se suele decir, ¿no? O ten fe, ya verás cómo, lo que sé qué, llega.
Son afirmaciones que se pueden oír en conversaciones diarias respecto a, pues, al tema del día a día, ¿no? Venga, ánimo, tú ten fe y vamos para adelante. Es creer, confiar. Con eso lo que se pretende normalmente es infundir un cierto ánimo, un cierto aliento respecto a algún tema o algún suceso concreto pues que esté afectando a una persona, ¿no? Pero esta fe es una forma de afrontar las situaciones enfocándolas con un deseo de, ¿vale? De que sea como yo quiero, como a mí me gusta. Ten fe que eso va a ocurrir, porque a mí me gustaría que ocurriera. Ten fe, no te preocupes, esto no va a pasar, porque a mí me gustaría que eso no pasara. Si nos damos cuenta, en el fondo, lo que hay es un sentido de inseguridad y no deja de existir, por tanto, una duda inquietante para el alma, para la mente, para el corazón, porque se ignora realmente lo que va a acontecer. Ten fe que eso no va a pasar, tú confía en que eso no vaya a pasar, pero vaya que yo no te doy a ti garantía de que no pase. Pues puede pasar lo que pase, ¿eh? Pero tú ten fe. Es decir, anímate, venga, ánimo. Pero esa no es la clase de fe que el Señor establece como la base para acercarse a Él y hacerse beneficiario de su don de salvación, principalmente, ¿no? Después de muchas otras bendiciones que Dios nos ofrece y que también hay que cogerlas por fe. No puede existir duda ni inseguridad a la hora de aceptar a Dios y sus bendiciones. Eso es por naturaleza contrario a lo que se supone la relación Dios-hombre. ¿De acuerdo? Dios ha revelado que Él es eterno, que Él es soberano, que tiene un plan trazado, que Él es fiel y que cumplirá todo cuanto Él ha establecido. Y que a los que están en Él, a los que estamos en Él, nos va a hacer partícipes de esa gloria y de esa bendición futura. Un triunfo asegurado. ¿Eso se acepta o no se acepta? ¿Se cree o no se cree? Ahora, sí es cierto que dentro de ese aspecto de aceptar a Dios como el que tiene todo bajo su control y dominio sobre todo, sobre todas las cosas, pues se produce una especie de subdivisión o subconjunto, ¿no? Una vida dentro de esa vida extensa, o vivencias, vamos a decir vivencias dentro de la vida que vivimos de seguridad, donde una vez andando en ese camino de seguridad, de certeza del creyente, pues esas vivencias se encuentran con distintas dificultades y tropiezos que le hacen caer en dudas, en inseguridades, pero sí que son lícitas o que son tolerables. ¿De acuerdo? Lo voy a explicar con un ejemplo. Un creyente tiene la seguridad de que cuando acabe sus días aquí, cuando se vaya de este mundo, tanto él como su hijo, como su esposa, que sean creyentes, van a estar con el Señor. Van a morir y van a ir al cielo, a la presencia de Dios, al reino de Dios, a las dimensiones celestiales, gozando de una gloriosa e indescriptible nueva forma de existir, que bueno, es tremendamente superior a lo que aquí tenemos ni que podemos imaginar. Así que es muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Lo cual hace que un creyente anhele, desee estar en ese momento, ¿verdad? De eso no tienen dudas, ni el padre, ni el hijo, ni la esposa. Y eso no hay quien se lo pueda arrebatar de su convencimiento y de su convicción. Yo sé que cuando me vaya de este mundo estaré por toda la eternidad disfrutando y gozando de Dios y de su reino. Muy bien. Pero ahora en esa forma de vida se presenta una situación en un momento puntual terrible. Y vamos a poner ejemplo de una enfermedad terminal en el hijo.
una enfermedad terminal. Y no lo voy a poner a él, lo voy a poner en el hijo, donde más duele. El hijo tiene 8 años, por ejemplo. Y entonces aparecen momentos, vivencias de dolor, de profundo dolor, que pueden estar acompañadas de angustia, de temor, de dudas, de tristeza. El padre y la madre, ni el hijo, no saben lo que va a ocurrir en el futuro próximo, cercano. No sabe si Dios va a librar, porque tiene poder de librar de una enfermedad terminal y obrar el milagro de que desaparezca, como hemos visto en más de una ocasión, que ve uno la resonancia magnética y dice, bueno, ¿y dónde estaba esto que teníamos aquí? Y ha desaparecido. Bueno, y revertirse todo ese cuadro maligno. Y salir de la enfermedad, o si al final va a ocurrir efectivamente una muerte prematura, una muerte que no le toca, porque a ningún ser humano le toca morir por naturaleza con 8 años, y por tanto se produce una tragedia familiar. Ante eso, la duda, el dolor, la tristeza, la angustia están contempladas dentro de lo posible, lo lícito incluso, lo tolerable. Sí, va a estar muchísimo mejor. Eso es una gloria que tenemos, un gozo que tenemos, una bendición. Pero eso no me quita el deseo, por el amor que tengo a mi hijo, por el amor que mi esposa tiene a su hijo, de que podamos seguir disfrutándolo y queramos seguir disfrutándolo. Pero estamos en las manos de Él y sabremos que lo que ocurra será lo mejor. Porque Dios nunca se va a equivocar, porque Dios nunca va a hacer algo que podría mejorarse. Lo que Dios haga es lo mejor. Pero los momentos difíciles se van a vivir como tales. Ahora mirad que este ejemplo que he puesto es lo que más afecta a gran parte de la humanidad, o a la mayor parte de la humanidad. El tema de qué va a pasar con mi hijo, qué va a pasar con mi padre, qué me va a pasar a mí. Este futuro cercano, próximo, presente aquí, terrenal. Y quizás eso es lo que más importa, lo que más afecta, seguramente, porque la otra parte no la creen tanto. La parte de la vida entera que llega a trascender la misma muerte. Si hubiese una certeza de lo que se espera y de lo que no se ve, esta parte no sería la que más afectara, ni la primordial en la sociedad, en las personas. Siempre uno recurre y busca a Dios porque me ha pasado tal cosa o aquella cosa o la otra. Muy pocos son los que, pensando detenidamente, considerando la existencia y todos los acontecimientos que nos rodean, entienden que por ahí debe haber algo más de lo que mis ojos ven. Que hay una dimensión que va más allá de lo que mis pupilas reciben y la información que a través de ella entra. Esto es material. Y por tanto buscar algo más. Sin ningún otro interés personal que simplemente discernir la realidad que nos rodea. Creo que la fe tiene mucho de racional. Aunque la gente, la ciencia, sobre todo se empeña en querer confrontarla y decir, fe está por un lado y la razón por otra. No. La fe tiene muchísimo de racional. Y toda la razón debe ir impregnada de fe, si queremos que nos sirva de algo. Pues
Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.